Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver ejemplos de aplicación del problema de tensiones principales. Vamos a analizar algunas estructuras en las cuales hay un estado de tensión que resulta de una combinación de torsión, flexión y tracción. Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es identificar los puntos en los cuales podemos esperar obtener las tensiones normales máximas y las tensiones de corte máximas. Comenzamos con la clase de hoy. Bueno, como les comentaba recién, vamos a hacer algunos ejemplos en los cuales hay un estado combinado de tensiones y primero tengo que definir qué es un estado combinado de tensiones. Y un estado combinado de tensiones es aquel en el cual ocurren simultáneamente torsión, tracción, flexión o cualquier combinación de ambas. Vamos a hacer el ejemplo que está en la figura 8.21 del capítulo 8 del libro. Tenemos una barra que está vinculada en un extremo y que está cargada en el otro extremo por un momento torsor T y una carga transversal P. Y lo que queremos saber es cuál es la tensión normal máxima de ese problema. En principio es bastante diferente el problema a los problemas que habíamos analizado anteriormente, en principio porque tenemos dos estados de carga y después porque no sabemos exactamente cómo esos dos estados de carga se combinan y por lo tanto no sabemos exactamente dónde va a estar el máximo. Por lo tanto tenemos que elaborar algún mecanismo de análisis para abordar el problema siguiendo algún criterio razonable. Lo primero que voy a decir, que es algo muy importante a la hora de analizar este tipo de problemas, es, si bien uno puede determinar para una determinada sección transversal, supónganse esta sección transversal que está en una determinada ubicación, aun cuando yo pueda determinar para esa sección transversal cuál es el máximo de tensión dentro de esa sección transversal, es muy difícil estar seguro cuál es exactamente la ubicación de la sección transversal que presenta el máximo. Este problema es bastante trivial porque uno tiende a pensar, bueno, en el empotramiento tengo el máximo de flexión y como el momento torsor me genera un estado de tensiones que es constante con la coordenada axial, estoy casi seguro que el máximo de la ubicación axial X va a estar en el empotramiento, porque el problema es relativamente sencillo. Pero si el problema no fuera tan sencillo y acá hubiera otras barras conectadas, como vamos a ver en el ejemplo que sigue, no sería tan fácil determinar dónde ocurre exactamente el máximo. Y en la mayoría de los casos no vamos a estar totalmente seguros de que el máximo está ahí. Vamos a suponer que el máximo está ahí porque vamos a utilizar cierto criterio para analizar el problema. Pero nunca con este método de análisis vamos a tener una seguridad de la distribución tridimensional total del estado tensional del problema. Para eso tendríamos que resolver el problema a través de un método numérico. ¿Está bien? Pero de esta manera lo que vamos a hacer es, vuelvo a repetir, pensar el problema con cierto criterio de tal manera de identificar el máximo confiando en nuestra intuición, que obviamente está alimentada por cierto conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a suponer una ubicación donde estimamos que puede estar el máximo, vamos a suponer el empotramiento y vamos a calcular el estado tensional que ocurre dentro de algunos puntos de esa sección transversal, también siguiendo cierto criterio. Entonces, por un lado vamos a suponer que el máximo está en el empotramiento porque sabemos que el máximo de tensión
normal originada por flexión está en el empotramiento, y sabemos que el momento torsor digamos, genera un estado o una distribución de tensiones que no varía con la dirección axial X. Y por otro lado, P también sabemos que genera una tensión de corte, ¿no es cierto? Por que el problema de flexión es no uniforme. Entonces tenemos tres tensiones que se originan dentro de cualquier sección transversal en este problema. Por un lado, tensiones de corte originadas por torsión. Por otro lado, tensiones de corte originadas por la fuerza de corte P. Y por otro lado, tensiones normales originadas por la flexión que origina P. Si tuviera en el caso de este problema una fuerza axial, también podría tenerla, supongamos que se llame, no sé, F, tendríamos que sumar la tensión normal generada por F, sería un problema de esfuerzo axial. Entonces, como todas las teorías que presentamos en la materia son lineales, lo que vamos a hacer es aplicar el principio de superposición y superponer. Bien, entonces supóngase que estamos analizando el empotramiento y por lo tanto dibujamos la sección transversal que analizamos y vamos a identificar ejes. Este es el eje Y, este es el Z, por lo tanto esto sería Y y esto sería Z. Creo que lo dibujé bien. Sí. Y como decía recién, tenemos que identificar algunos puntos en los cuales vamos a calcular. Entonces, ¿cómo elijo esos puntos? Bueno, también en función a cierto criterio que tengo a partir de conocer los problemas de flexión, torsión y fuerza axial. Yo sé que P me va a generar una tensión normal máxima en el extremo donde la coordenada vertical sea máxima, es decir, si P tiene la dirección de Z, la tensión normal máxima originada por P va a estar en ese punto y en este punto va a ser compresiva y en este punto va a ser de tracción. Entonces supóngase, vamos a ponerle punto A, B. Bien, yo sé que en este punto va a ser 0, si le pongo C y D, o sea en los puntos C y D va a ser 0 la tensión normal originada por la flexión que origina P. Por lo tanto, en principio, si considerara esta componente de P que origina flexión, no tendría que preocuparme por los puntos C y D. Bien, ahora sí por los puntos A y B, porque en esos puntos ocurren los máximos. De la misma manera, T, que es un momento torsor, origina una distribución de tensiones que tanto en el punto A como en el B, como en el C, como en el D, tienen la misma magnitud. Sí sé que en la superficie exterior de la barra está el máximo de tensión de corte, porque recuerden que la tensión de corte en el problema de torsión tiene una distribución lineal, es 0 en el centro y máximo en la superficie exterior. Por lo tanto, también si quiero elegir el máximo de tensión que me origina T, debería elegir algunos puntos de la superficie exterior. Por lo tanto, desde ese punto de vista coinciden los criterios tanto de flexión como de torsión que me definirían a priori cuáles son los puntos que debería mirar si quiero encontrar los máximos de tensión. La distribución de tensión de corte originada por P, habíamos dicho que para el problema de barras circulares no podíamos determinar exactamente la distribución de tensiones, pero sí podíamos decir que los máximos estaban en la línea media y que en los puntos superior e inferior la tensión de corte valía 0. Por lo tanto, en el punto A y en el punto B la tensión de corte originada por P, por la fuerza de corte P, vale 0 en A y B, y en C y D tendría los máximos. Por lo tanto, ahí el problema se me complica un poco porque sé que en el punto C no tengo flexión, pero sí tengo una fuerza de corte máxima, una tensión de corte originada por la fuerza de corte que es máxima, y en el punto A tengo una tensión de corte originada por la fuerza de corte que es 0, pero tengo una tensión normal originada por flexión que es máxima. Por lo tanto, a priori no podría decir en cuáles de esos 4 puntos tengo la tensión normal máxima. Asumí algo que como vengo con material de la clase anterior, lo di por sabido, pero la tensión normal máxima es la tensión principal, ¿no es cierto? Que es eso lo que queremos determinar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a analizar los puntos que estamos identificando como críticos, en este caso A, B, C y D, y vamos a calcular tensiones principales en cada uno de esos puntos.
Otra pregunta que es importante hacerse es, ¿podría estar la tensión principal en ese punto, que no sea ni el A, ni el B, ni el C, ni el T? Sí, podría estar. La realidad es que si quiero estar seguro debería calcular un montón de puntos dentro de la sección transversal. Eso es impráctico y no se hace, como les decía hoy. Con el mecanismo de análisis que vamos a utilizar para este tema nunca vamos a poder determinar exactamente el valor de la tensión normal máxima del problema, sino que vamos a determinar el valor de la tensión normal máxima en algunos puntos que nosotros consideramos como críticos. Si nos equivocamos en nuestra consideración respecto a la criticidad de cada uno de los puntos, obviamente vamos a tener una respuesta incorrecta y es parte de la habilidad del analista y de su experiencia también, ¿no? Porque muchas veces la experiencia nos va a decir cuáles son los puntos en los cuales debemos calcular. Entonces, supónganse que analizamos el punto A. Lo primero que tenemos que hacer para analizar el punto es identificar una superficie que identifique a ese punto. Y básicamente lo que vamos a hacer es, de la superficie que contenga al punto, la vamos a mirar de frente, es decir, en la dirección de su normal. De tal manera que, si este es el punto A, bien, nosotros estamos mirando de arriba, es decir, en la dirección Z. Bien. Después uno podría mirarlos, mientras lo mire de arriba, la rotación que tenga respecto del eje es indistinta. En este caso yo lo voy a mirar desde arriba, voy a tomar a la derecha la dirección X y a vertical la dirección Y. Entonces lo vamos a dibujar a ese punto como una superficie, una pequeña superficie. Obviamente esto es de dimensiones infinitesimales porque el valor de tensión que obtenemos es en un punto. Bien, entonces este es nuestro punto A. Los ejes son X e Y. Es muy probable que cuando haga el desarrollo, como no lo estoy haciendo de memoria, es probable que por ahí tenga algún error en la anotación o que ponga en algún lugar X donde vaya ahí. Después, cuando vean la clase, si encuentran algún error, me dicen y lo voy agregando a la lista de errores, que suele ser grande. Entonces, identificamos este punto, recuerden, lo miramos desde arriba, por lo tanto, tenemos hacia la derecha X y en la dirección vertical Y. Bien, ahora lo que vamos a hacer es identificar en ese punto todas las tensiones que actúan. Bien, para identificar todas las tensiones que actúan tengo que separar los efectos de cada una de las cargas. Tengo tres efectos: el efecto de torsión originada por el momento torsor, el efecto de corte puro originada por la fuerza P y el efecto de flexión originada por la fuerza P. Bien, vamos a comenzar con el que suele ser el más importante, la flexión originada por P. La flexión originada por P tiene dirección X, porque es tensión normal. Entonces, directamente ya puedo ubicarla acá. Y esto sería sigma X. Obviamente, el punto tiene sigma X en la dirección opuesta porque está en equilibrio. Entonces, la fuerza P me genera tensión normal en el punto A. Bien, el momento torsor, ¿qué me genera? Tensión de corte en el punto A. Bien, si asumo que el giro de ese momento torsor, si lo miro de frente, es antihorario, y ahí lo estoy tomando como positivo, depende de la convención de signos, uno puede tomar la convención de signos que quiera. Voy a asumir que la dirección de la tensión de corte es tau. Obviamente, para cumplir con el balance, acá también tiene que haber tau, con el balance de fuerzas y con el balance de momentos. Acá también tiene que haber tau, y acá también. Bien. ¿Qué tau es ese? Bueno, como está en el plano XY, va a ser tau XY. Bien. Tau XY, bueno, todos los tau son XY. Bien.
Y me falta algún efecto adicional. Sí, el efecto de la fuerza de corte originada por P, pero dijimos que nada era cero, por lo tanto en el punto A no tengo más nada, porque la tensión de corte originada por la fuerza de corte es cero. Entonces, nuestro punto A tiene tensión normal sigma x originada por la flexión y tensión de corte tau xi originada por el momento torsor. Ahora, para calcular la tensión principal necesito conocer cuánto vale sigma x y cuánto vale tau xi. Si conozco cuánto vale sigma x y cuánto vale tau xi, lo único que tengo que hacer es meter esos dos valores a la fórmula para que me dé la tensión principal y ahí puedo calcularla y calcular el ángulo. No lo vamos a hacer porque ocupa demasiado espacio y no tiene mucho sentido, porque lo más importante de todo es determinar o analizar el problema. Después es meter datos a la fórmula de tensión principal para obtenerlos. Obviamente hay que saber qué significa la tensión principal, por eso dimos la clase anterior. Pero el hecho de introducir los números en la fórmula de tensión principal no tiene nada conceptual, por lo tanto no nos interesa mucho. Lo que nos interesa a nosotros es decir cuánto vale sigma x y cuánto vale tau xi. Bien. Sigma x, como decía, resulta de la flexión, por lo tanto puedo decir que sigma x vale m por i sobre el momento de inercia, porque esa es la fórmula para determinar tensiones en el problema de flexión. ¿Y cuánto vale m? Vale p por la distancia entre el punto de aplicación de P y A, que le vamos a llamar L. Bien, entonces esto es P por L por I, que es la distancia desde el centroide de área, que como es una sección transversal circular va a estar en el centro, hasta el punto A. Le vamos a llamar R a esa distancia, sobre el momento de inercia de esa sección transversal. Entonces, de esa manera calculamos sigma x. Ahora necesitamos calcular cuánto vale tau xi. Tau xi, la fórmula para calcular tensión de corte en un problema de torsión, era T por R sobre IP. T es el momento torsor, R es este mismo R, y este es el momento de inercia polar. Bien. Entonces, de esta manera determinamos cuánto vale cuánto es la magnitud de las tensiones normales y de la tensión de corte. Entonces ahora lo que tengo es una fórmula sigma 1, sigma 2, perdón, que es función, es decir, la tensión principal es función de sigma x, sigma y tau xi. En este caso, sigma i no tengo, ¿está bien? Sigma i implicaría que la sección transversal se está deformando, por lo tanto no tengo. Y ahora mi problema se limita a meter dentro de la fórmula para tensión principal los valores de sigma x, sigma i y tau xi. Y lo mismo si quisiera encontrar el ángulo θ sub p para el cual ocurre la tensión principal. Entonces, desde el punto de vista de nuestro análisis, de nuestro enfoque, esta es la parte más importante de todo el problema y es lo que hay que, digamos, a lo que hay que prestarle atención para poder comprender exactamente cómo resolver problemas de tensiones combinadas. Bien, y de la misma manera que identificamos las tensiones que ocurren en el punto A, podemos identificar las tensiones que ocurren en el punto B. El análisis sería similar, salvo que cambia de signo la tensión normal originada por flexión. Lo que sí es diferente es el análisis en los puntos C y D, que lo vamos a hacer ahora. Vamos a dibujar el punto C, por ejemplo. Dijimos que teníamos que identificar la superficie del punto y mirarla de frente, es decir, identificar su normal, la normal de la superficie, que en este caso, si el punto C está acá, tiene la dirección Y. Por lo tanto, el plano sería XZ. Dibujar acá. Este sería X
Esto sería Z. Bien. La tensión normal originada por flexión, como decía hoy, pasa por el centroide, por lo tanto, como C está en el centroide, la tensión normal es 0, originada por flexión. La tensión de corte originada por torsión no es 0, y habíamos dicho que tenía esta distribución. Tau, ahora vamos a poner un subíndice, tau originado por T. No voy a poner nombres en todas, pero era una tensión de corte originada por la torsión. Vamos a poner de nombre tau sub T. Y ahora vamos a ver que P en el punto C y en el punto D también genera tensión de corte por corte puro. Entonces, de nuevo, si miramos de frente, recordamos el sistema de coordenadas, vemos que P va a actuar en esta dirección. Por lo tanto, que se va a sumar con la tensión de corte originada por el momento torsor. Por lo tanto, acá tengo otra tensión de corte a la que voy a llamar tau sub P. Bien. Entonces, de nuevo, ¿cuánto vale tau sub T? Bien, vale T por R sobre IP, donde R es esta distancia. Y la tensión de corte originada por P es 3B sobre 2A. Entonces, esto sale del problema de torsión. De hecho, no estoy seguro si está bien, porque no me acuerdo toda la fórmula de memoria, pero creo que es 3 medios del corte sobre el área. Si no es 3 medios, estos están cambiados. Sería 2/3. Entonces, como tengo estas dos tensiones, de nuevo, para determinar la tensión sigma 1 o 2, es una función de tensiones normales. En este problema no hay, entonces va a ser una función de tau. Obviamente, como estoy en el plano y Z, estas dos tensiones son tensiones IZ. ¿Está bien? Quiere decir son dos tensiones que están en el plano. No puedo poner de ninguna manera tensiones que estén fuera de ese plano. Entonces es muy importante en el procedimiento de análisis mirar a la superficie de frente y luego de mirar a la superficie de frente dibujar o identificar el eje global, que en este caso lo definí de esa manera, y de esa manera uno se puede orientar en el problema y poder pensarlo mejor. Si uno identifica incorrectamente el sistema de coordenadas del plano que contiene al punto, es probable que ponga los valores incorrectos acá. Bien, entonces, identificar correctamente este sistema de coordenadas es muy importante para el análisis del problema. Recuerden lo que les decía recién, este planteo es algo que requiere un poco de práctica. Les diría que en este caso sí hagan varios ejercicios, porque acá no es que uno puede inferir comportamientos analizando una determinada teoría, ¿está bien? Sino que acá hay que practicar y es importante hacerlo para poder tener un buen criterio a la hora de elegir cuáles son los puntos en los cuales uno debe calcular tensiones principales. Entonces, la pregunta original es ¿cuál es la tensión normal máxima? Calculo la tensión principal, el valor que me dé es la tensión normal máxima, ya sabemos que tenemos dos, una máxima y una mínima. También podrían pedirnos que calculemos tensiones de corte máximas, también utilizamos la fórmula que vimos en la clase anterior para calcular tensiones de corte máximas. Algo sumamente importante es lo siguiente. Supóngase que este es el punto C. Yo tengo dos tensiones de corte.
va a haber dentro del punto C una dirección. Voy a volver un poco a lo que es el concepto de tensión principal. Lo que voy a estar identificando acá es, en este punto C, una dirección en la cual ocurre la tensión normal y otra dirección en la cual ocurre la tensión de corte máxima. Entonces, esas dos tensiones son las que voy a utilizar para dimensionar. Y en general, esta dirección no va a coincidir ni con la dirección X ni con la dirección Z, sino que puede tener un ángulo cualquiera. Bien, en este caso es un poco más sencillo porque tengo solamente tensiones de corte, pero si acá tuviera, por ejemplo, tensión normal, y otra tensión normal, tensión normal 1 y tensión normal 2, este ángulo puede tener cualquier valor. Bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar preparados es para resolver problemas en los cuales el punto que analizamos tenga cualquier distribución de tensiones, es decir, cualquier combinación de tensiones normales, tensiones de corte originadas tanto por esfuerzo axial, torsión o por flexión. Bueno, ahora vamos a analizar el ejemplo 8.6, que es el caso de un cartel. El cartel está sostenido por un poste, está vinculado en la parte inferior. Y en este caso lo que necesitamos calcular obviamente también es tensiones principales. El estado de cargas se origina por la acción del viento. Obviamente la acción del viento puede tener muchas direcciones. Digamos, en este sentido, parte de la estimación de las cargas actuantes sobre una estructura es un poco de imaginación y de arte del ingeniero. Ahí está el ingenio. Ahí está el ingenio. Y no es en general transmisible en el sentido de que uno puede enseñarle a alguien a identificar bien las cargas. La identificación de cargas depende de cada problema, depende de una cuestión que no se puede transmitir fácilmente. Por lo tanto, siempre les digo lo mismo: piensen bien en los problemas, presten atención por qué se ubica cada carga en las fórmulas, presten atención a la solución, a los problemas resueltos a cada paso, para poder de esa manera incrementar lo que es el criterio, no sé si vale la palabra, pero la experiencia, a eso me refería. Esto es una de las cuestiones en las cuales la experiencia es importante, independientemente de que uno conozca toda la teoría. Si uno no conoce los problemas, no conoce determinadas configuraciones, no sabe, por ejemplo, en este caso de que la acción del viento va a ser mucho más importante en la dirección perpendicular al cartel que en la dirección axial. Digamos, no es parte de la resistencia material, es parte de lo que podríamos decir el sentido común, pero si uno no lo identifica de entrada, no tiene forma de resolver el problema bien. Entonces, vamos a asumir que la dirección más favorable para este problema con respecto a la dirección de viento es la dirección de viento coincidente con el eje Z, es decir, perpendicular al cartel. ¿Hay fuerzas aerodinámicas en otra dirección? Sí, hay fuerzas aerodinámicas en toda la dirección. Quiere decir que si el viento sopla en X, el cartel va a tener también una solicitación. Pero vamos a calcular solamente una, que es la que asumimos como más desfavorable, justamente la que actúa en la dirección Z. La estimación de esa fuerza aerodinámica se puede hacer de muchísimas maneras. En general hay algunas fórmulas analíticas que están asociadas al problema aerodinámico de una placa plana, por ejemplo, en este caso, en el cual la fuerza aerodinámica se estima como un medio de un coeficiente, que es el coeficiente de arrastre, por el área por la velocidad al cuadrado. Pero hay otras fórmulas para estimar las cargas, en este caso de viento, y ustedes tendrán que usar la que corresponda con, si están usando una normativa, en el caso de ingeniería civil, la fórmula que corresponda con la normativa. Si quisieran obtener una expresión muy exacta de
de la fuerza aerodinámica lo que tienen que hacer es resolver el problema del flujo de fluidos, que es un problema bastante difícil de resolver. Sí o sí se debe resolver numéricamente. Si por ejemplo también quisieran considerar el efecto de la acción aerodinámica sobre el poste, que obviamente también colabora, también lo podríamos hacer. Habría que poner un coeficiente de arrastre para el poste y considerar esa fuerza distribuida. Uno también podría considerar la variación de la velocidad de viento con la altura. Miles de cosas se podrían hacer. Es importante pensar en todas esas variantes y considerar, o sea, saber que todas esas variantes de cálculo existen y que no es que lo que estamos haciendo acá es lo que está bien, sino que es una de las formas para abordar el problema. Es una forma bastante sencilla y que intentamos o vamos a intentar que sea una condición bastante de las más desfavorables. Entonces, nuestra carga F es la carga de viento. También podría haber carga por gravedad del cartel, es decir, una fuerza de dirección vertical W. Creo que en el ejemplo no está, la podríamos agregar, la agregamos, ya que estamos. Y bien, tenemos que resolver tensiones principales de ese problema. De nuevo, resolver tensiones principales es decir dónde está el máximo de tensión normal y de tensión de corte. Ese máximo puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, acá o en cualquier ubicación. De nuevo, vuelvo a repetir lo que dije para el ejemplo anterior. No vamos a estar sí o sí seguros de que el valor que obtuvimos es el máximo, pero si utilizamos un criterio razonable y con sentido común y sumado a la experiencia que podamos tener en el cálculo de este tipo de problemas, podemos tener cierta garantía de que el resultado que estamos obteniendo está bien. Entonces, ¿qué hacemos primero? Bueno, vamos a identificar dentro de toda la geometría del problema cuál es la ubicación más desfavorable en lo que respecta a la posición de las secciones transversales. Y después vamos a ubicar además la ubicación más desfavorable dentro de la sección transversal. Entonces, primero ubicamos la sección transversal más desfavorable. Vamos a asumir que vamos a calcular solamente la barra o viga vertical, columna, como sea. Y no vamos a calcular, por ejemplo, los elementos de unión, ni vamos a calcular el cartel en sí, porque tampoco podríamos, porque es una placa y no vimos formulaciones de placas, pero vamos a calcular solamente la columna. Como es un problema de flexión, y sabemos que flexión presenta los máximos probablemente en el empotramiento, y flexión suele ser, con respecto a tensiones, una solicitación bastante más importante que el resto, vamos a suponer que los máximos lo tenemos en el empotramiento. En muchísimos casos, se pueden por ejemplo observar los casos de los carteles de la vía pública, de las rutas sobre todo, esta sección transversal es variable. Si la sección transversal es variable y tengo, por ejemplo, en este tramo una sección transversal de dimensiones mayores que en el tramo vertical, ahí ya no puedo garantizar que el problema puede estar en el empotramiento o que los máximos pueden estar en el empotramiento, porque el momento de inercia de este tramo es más grande que el momento de inercia de este tramo. Entonces, en ese caso debería calcular también en estos puntos, que podrían ser puntos críticos. Bien, si fuera que la columna tiene sección transversal variable, o sea que fuera de este tipo, digamos, no quiero ocupar mucho espacio, bueno, que fuera así, ahí no voy a estar exactamente seguro de cuál es la ubicación. Debería intentar de alguna manera integrar la función de la tensión normal para inferir dónde puede estar el máximo. No vamos a hacer ese tipo de ejercicios, pero sí vamos a hacer ejercicios que tengan sección transversal variable de a tramos, y en esos casos les recomiendo que verifiquen estos puntos, que pueden ser puntos donde haya tensiones grandes por la disminución del momento de inercia. Bien, entonces vamos a elegir nosotros esta sección transversal. Bien, vamos a dibujarla. Ya saben de mis impedimentos para dibujar, así que sepan entender.
esa sección transversal está en el plano XZ, o sea, tengo que mirar de arriba la sección transversal y este sería el plano XZ. Bien. Entonces, si tengo que identificar puntos en los cuales puede estar el máximo de tensión normal, es decir, donde puede ocurrir la máxima tensión principal, elegiría puntos en los cuales la flexión es máxima. Vamos a elegir puntos críticos. Si considero la flexión originada por P, que va en la dirección de Z, quiere decir que va en esta dirección, es decir, la carga iría en esta dirección vertical, tendría los máximos en este punto y en este punto de esta flexión. Bien. Entonces vamos a ponerle nombres, ese punto sería A y ese punto sería B. Si F va en la dirección entrante, de acuerdo a cómo está el dibujo, acá tendría compresión y acá tendría tracción. Bien. Y W también genera flexión. En este caso la acción de W hace que el cartel tienda a girar respecto del eje Z, ¿está bien? O sea, a trasladarse en la dirección X. Por lo tanto, acá tendría también tensiones normales. Si este es el punto C y este es el punto D, acá tendría compresión y ahí tendría tracción. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, de todos esos en el cual la tensión principal es máxima? No lo sé, tengo que calcular en todos. Presten atención a algo, dije, cuando la tensión principal es máxima. Cuando uno dice la tensión principal de por sí es máxima en el punto, ¿está bien? O sea, decir, en ese punto tengo una tensión principal una sola, o sea, es la tensión normal máxima. Pero dentro de la sección transversal no tengo una sola tensión principal, tengo muchas. Entonces en A tengo una tensión principal, en C tengo otra, en B tengo otra, en D tengo otra, y en cualquier punto que me pare o dentro de la sección transversal tengo otra. Por eso yo recién dije el máximo de las tensiones principales, es decir, calculo tensión principal en A, en B, en C y en D y digo cuál de todas es mayor, y esa es la que tengo que utilizar para dimensionar. Bien, entonces, supónganse que elegimos el punto A. Bien, el paso para calcular, tensión principal en A, el primer paso es identificar qué tensiones originadas por la flexión, por la torsión y por el esfuerzo axial y la fuerza de corte tengo en A. Bien. En A tengo la acción de la fuerza F, que genera varias cosas, genera tres cosas. Por un lado genera flexión, ¿está bien? Porque si traslado F a este punto tengo flexión sobre esta sección transversal. Esa flexión generaría una tensión normal en A. Acuérdense que necesito visualizar exactamente el punto A desde la normal a la superficie, ¿está bien? Entonces, acá que dije, el eje Z va en la dirección entrante, digamos, y estoy mirando a la sección transversal de frente al eje Y, por eso dibujé al Z para arriba, quiere decir que el punto A es el punto que está allá atrás, y si el punto A es el punto que está allá atrás, la tensión normal originada por F sería sigma sub I, ¿ok? Entonces, dibujo los ejes del punto A, y esos ejes me van a dar en el plano, lo voy a pensar porque de memoria no lo sé. El vertical es el I. Me va a dar el plano IX. Bien.
Bueno, si esos ejes están bien, la tensión normal originada por F, por la componente de flexión de F, me va a dar compresión en A en la dirección I. Quiere decir que acá tengo una tensión normal originada por el momento flector que genera F. Bien. Y esta es la misma. Entonces esa es una tensión que tengo en ese punto. Fíjense que es bastante trabajoso ubicar los ejes. Es un procedimiento que requiere de bastante atención. En general uno tiene que pensar un rato, no le sale rápido, por eso les digo que probablemente me pueda equivocar en algo, porque no, si uno no se queda pensando en un rato a veces se desorienta. Lo importante es no sumar efectos que sean irreales del problema. Bien, entonces, F me genera flexión, tengo tensión normal originada por el momento flector que me genera F. En el punto A estoy calculando, ¿no es cierto? Ahora bien, F también, trasladado a ese punto, me genera una fuerza de corte. Ahora, la fuerza de corte que actúa en la dirección de Z para el punto A es 0. ¿Por qué? Porque es un punto en el cual estoy más alejado del centroide, y en ese punto las tensiones de corte son 0. Acuérdense que la tensión de corte máxima estaba en la línea CD, que era, hoy dije 2/3, pero es 4/3 creo de B sobre A, que es la tensión de corte máxima en el problema de sección transversal circular, pero es 0 en el punto A, por lo tanto no la voy a tener en cuenta. Lo que sí tengo que tener en cuenta es que F me genera torsión, porque F está excéntrica respecto del eje de la barra, por lo tanto tengo una componente de torsión que sería F por este brazo de palanca, que lo vamos a poner a distancia, por ejemplo, A. Bien, entonces tengo torsión. Si el eje I va para arriba, quiere decir que estoy mirando al punto, digamos, A desde acá. Lo que estoy viendo es que tengo este eje va en la dirección contraria. Es muy difícil borrar con esto, prácticamente imposible. Así que sepan disculpar. El eje X va en la dirección contraria porque lo estoy mirando desde atrás para acá, ¿no es cierto? Entonces, la componente de torsión, que sería F por A, lo que genera es el giro de la sección transversal en esta dirección. ¿Está bien? Sería un desplazamiento, un giro en I positivo, o sea, antihorario, el giro en esta dirección. Quiere decir que el punto A, perdón, la tensión sería esta. Bien. Y esa sería la tensión de corte originada por la torsión. O sea, es una tensión de corte originada por el momento torsor originado por F. Bien. ¿Tengo alguna otra tensión originada por la fuerza F? No, no tengo otra. Son las únicas dos tensiones que hay. Ahora tengo otra componente adicional de fuerzas aplicadas en el problema que van a generar tensión en ese punto. El peso del cartel también genera dos tipos de tensiones, una tensión por flexión, porque obviamente también esa fuerza está excéntrica, pero en A es 0. ¿Está bien? Porque para este problema de flexión en la dirección I, la línea AB sería el eje neutro, por lo tanto en A es 0 la componente de flexión originada por W, pero lo que no es 0 es la componente de fuerza axial originada por W, es decir, W dividido A. Entonces esa componente no es 0. ¿Qué genera en el punto A? Compresión también, obviamente, porque la fuerza W va en la dirección negativa de X. Por lo tanto, acá tendría otra tensión, más otra tensión normal de compresión, sigma, originada por W. Bien.
Ahora, para lograr el objetivo de determinar la tensión principal, lo que tenemos que hacer es identificar explícitamente cuánto valen las expresiones para cada una de las tensiones. Por ejemplo, la tensión normal originada por el momento flector que origina F, o sea, sigma sub mf, es igual a F por el brazo de palanca sobre el cual actúa, que es B. Ese sería el momento flector, F por B, por, dentro de la sección transversal, la distancia desde el centroide al punto, que sería R, vamos a ponerle R, dividido el momento de inercia que corresponda. ¿Bien? La tensión normal originada por el peso del cartel es W dividido A. Simplemente esfuerzo axial. Como decía recién, es una tensión compresiva. Y ahora tengo la tensión de corte originada por el momento torsor que origina F, o sea, tau sub Tf. Bien, tau sub Tf es el momento torsor por R sobre IP. ¿El momento torsor cuánto es? F por el brazo de palanca, que en este caso es A. F por A por R sobre IP. Bien. Y esa sería la expresión para la tensión de corte tau T sub F. Una vez que tengo estas tres expresiones, directamente lo que hago es evaluar la expresión para la tensión principal como función de sigma y función de tau. Y está resuelto nuestro problema. De la misma manera también podríamos evaluar la tensión de corte máxima. Quiere decir que en este punto A va a haber una determinada dirección, que no sabemos cuál es, en la cual se va a dar la tensión normal máxima. Y es esa la tensión normal máxima que tenemos que utilizar para dimensionar en este problema. Ojo que solamente hemos chequeado el punto A. Puede ser que ahora, cuando chequemos el punto C, el punto B o el punto D, encontremos una tensión principal que supere la tensión principal en el punto A, y esa sería la que tendremos que utilizar. Entonces ahora vamos a ver lo que ocurre en alguno de los otros puntos. Vamos a hacer ahora el análisis para el punto C, por ejemplo. Mismo procedimiento, identificamos el punto que estaría más o menos en esa ubicación, miramos a la superficie de frente, en este caso vamos a dibujar el punto, este sería C. Si miramos así, vamos a tener Z. Ojo, tengan en cuenta que este eje es para esta sección transversal y no para el punto que habíamos analizado antes, o sea que este eje es válido. Si miramos el punto C de frente, vamos a tener Z hacia la derecha y vamos a tener I hacia arriba. Bien, entonces vamos a tener, poner acá, Z hacia la derecha y vamos a tener I hacia arriba. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son todas las tensiones que actúan sobre el punto C. Hacemos como hicimos con el punto anterior. Vamos a identificar primero los efectos de la fuerza F, que es la fuerza aerodinámica sobre el cartel. Sobre el punto C, el efecto de flexión de F es 0, porque el cartel tiende a flexionar con desplazamientos en la dirección Z, por lo tanto esta sería la ubicación de la fibra neutra. Por lo tanto la tensión en el punto C originada por la flexión de la fuerza F es 0, pero no es 0 la fuerza de la tensión de corte que genera F actuando como fuerza de corte. ¿Por qué? Porque ahora esta línea
CD es una línea donde la tensión de corte es máxima. La fuerza F actúa en esa dirección, estamos mirando de frente, por lo tanto esta sería nuestra tensión de corte, tau originada por F. Obviamente siguiendo la convención de la distribución de tensiones de corte. Bien, y no hay ningún otro efecto originado por F. Perdón, sí, hay otro efecto, y me estoy olvidando de uno muy importante, que es torsión. F multiplicado por A es un momento torsor, entonces ese momento torsor genera tensión de corte en ese punto. Entonces, la tensión de corte en el punto C, F va hacia aquel lado, la sección transversal superior tiende a girar en el sentido I positivo, por lo tanto acá tengo que sumar, hay otra tensión de corte originada por el momento torsor originado por F. Es muy importante distinguir una de otra, ¿no es cierto? Esta es la tensión de corte originada por F como fuerza de corte y esta es la tensión de corte originada por F como momento torsor, que no son la misma cosa. Bien, y esos son los efectos de F sobre el punto C. Pero ahora nos falta el efecto del peso W. El peso W sobre el punto C genera compresión por un problema de fuerza axial. Se resulta de trasladar W al centro de la columna. Esa es una fuerza compresiva que tiene la dirección I. Por lo tanto, acá tenemos sigma sub I. Bien, esa sería sigma sub I. También W genera flexión porque está excéntrica respecto de la columna. ¿Está bien? Genera flexión con una rotación en respecto del eje Z, positiva también. Entonces, en el punto C, por efecto de W, tenemos también compresión por flexión. Entonces, a esta compresión por tensión normal, acá en vez de poner sigma sub I, voy a poner, como hice en estas dos fuerzas anteriores, el subíndice. Y esta voy a poner acá W y ya está. Más tensión normal también compresiva originada por el momento flector que origina W. Entonces, esta es la tensión normal originada por la fuerza W como fuerza compresiva y esta es la tensión normal originada por la flexión que origina W. Lógicamente, si esta distancia A es muy chica, este número se hace muy chico, y si esta distancia A es muy grande, este número se hace muy grande, mientras que este se mantendría constante. Pero los efectos es importante tener en cuenta que son dos efectos separados. Ahora lo que tenemos que hacer para calcular la tensión principal en el punto C, lo mismo, es calcular cuánto van las presiones para cada uno de las tensiones o de los esfuerzos. Bien, la tensión de corte originada por F como fuerza de corte, vuelvo a escribir sigma en vez de tau, voy a tachar, tau sub F es igual a 4/3 de B sobre A. Esa es la tensión de corte máxima en barras circulares. Recuerden que esa tensión de corte no es una tensión de corte exacta, es un aproximado de asumir una cierta analogía entre el problema de barras circulares y el problema de barras cuadradas. Recuerden que solamente podemos calcular tensiones de corte para barras circulares en el punto C y en A o B, que son el máximo y el cero, digamos. Hoy creo que dije algo de 2/3 o 3/2. La realidad es que siempre se me mezcla este número con el número de barras cuadradas. Sepan disculpar, creo que 4/3 está bien. Bueno, aunque lo mismo dije hoy cuando dije 2/3. Bien, la otra tensión de corte es tau T sub F,
que es la tensión de corte originada por el momento torsor que genera F. En este caso es el momento torsor por el radio dividido el momento de inercia, pero el momento torsor, ¿quién es? F por A. Entonces esto es F por A por el radio dividido el momento de inercia polar. Bien, entonces de nuevo esa es la tensión de corte originada por F como torsión. Bien, y ahora me faltan las dos tensiones normales. La tensión normal originada por el peso W del cartel como, digamos, problema de fuerza axial, sería W dividido A. Bien, o sea, P sobre A. Y la tensión normal originada por W por flexión, que le había puesto por el momento flector que origina W. Eso es el momento flector por el radio y el momento de inercia. Pero el momento flector es W por A. Entonces esto es W por A por el radio sobre el momento de inercia. Bien. Entonces, de esta manera tenemos identificadas a las tres tensiones que las cuatro, tensiones que actúan sobre el punto C. Lo mismo que dije hoy. Ahora sigma 1, las tensiones principales, y sigma 2 son función de las tensiones normales y de las tensiones de corte. Vuelvo a repetir lo que dije hoy. Puede ser que la tensión principal en el punto C sea mayor que la tensión principal en el punto A. En ese caso tengo que utilizar la tensión principal calculada en el punto C como tensión máxima de todo el problema. Recuerden que asumimos que los máximos de tensiones principales se iban a dar en esta sección transversal y que iban a estar ubicados en alguno de esos cuatro puntos. Podría ser que la tensión en otro punto, al que podríamos llamar E, por ejemplo, la tensión principal sea más grande que la tensión principal en alguno de los otros puntos. Sí, realmente podría ser. En este caso, la intuición nos dice que no, porque la flexión puede ser máxima en el punto A o en el punto B y en C y en D, por lo tanto es probable de que en alguno de esos cuatro puntos esté el máximo. Pero no puedo garantizar que la tensión principal en el punto E no sea más grande que en alguno de los otros puntos, porque no lo he resuelto y no tengo ninguna forma de deducirlo sin resolver el problema, o al menos sin plantear alguna relación entre los esfuerzos en E. Por lo tanto, o tengo que tomar el riesgo de, digamos, que me genera el hecho de utilizar mi intuición para ubicar los puntos A, B, C y D, o bien tengo que calcular en el punto D y en alguno de los otros puntos, por ejemplo 45 grados, podría ser razonable, F o cualquiera de los otros, para tener un poco más de seguridad. De nuevo, no hay una forma de determinar exactamente la ubicación del máximo, así como tampoco tengo una forma de asegurar que el hecho de haber calculado en el empotramiento me generaba el máximo de las tensiones. Si me hubiera ubicado en esta zona y acá hubiera un cambio de sección, me aparecería otro grupo de puntos en los cuales tendría que hacer este cálculo para para tener un poco más de seguridad respecto de la ubicación del máximo. Si uno para este tipo de problemas requiere tener una precisión muy alta, lo recomendable es resolver el problema por métodos numéricos, pero en la mayoría de los casos, si uno tiene un poco de experiencia, este es un método muy rápido y que funciona bastante bien para dimensionar este tipo de problemas con una, digamos, precisión muy buena si son válidas las hipótesis de la teoría de viga, y si la intuición que uno tiene es buena también, funciona bien el método. Si quisiéramos analizar todos los problemas o un número de problemas que nos permita obtener conclusiones genéricas respecto de
de los métodos de solución de los problemas de tensiones combinadas, estaríamos en un inconveniente. No podemos hacer lo que hacíamos para tracción, torsión y flexión, de decir, estudiamos bien la teoría y analizamos 4 o 5 problemas prototípicos y en función a eso vamos a poder abordar todos. Acá creo que no es tan válida esa forma de pensar. Creo que hay que practicar varios ejercicios y cuanto más complicados sean esos ejercicios, más intuición vamos a ganar, digamos, es como un entrenamiento. Uno de los problemas que está bueno resolver es un problema genérico. No lo vamos a resolver todo, pero sí les voy a comentar el mecanismo o la forma para pensarlo, que es un problema de una configuración genérica de 3 vigas unidas entre sí o barras, o como le quieran llamar, que están orientadas en el espacio arbitrariamente. Hagan de cuenta que está en 3D. Y que tiene una distribución de cargas también genérica. Podría tener una carga puntual aplicada en ese punto, o otra carga F2 en otro punto. Si uno quisiera calcular tensiones principales de ese problema, en principio parecería que es difícil porque va a haber, digamos, un montón de tensiones a tener en cuenta en el punto que uno elija calcular, porque F puede generar fuerza de corte, puede generar torsión, puede generar flexión, compresión, etc. Entonces, un procedimiento más o menos genérico sería identificar el punto en el cual uno quiere calcular. Para eso les vuelvo a repetir lo que dije durante toda la clase: no hay una receta, uno va a elegir puntos en los cuales la sección transversal puede estar en una condición desfavorable porque es más pequeña o porque en ese punto uno espera que haya esfuerzos grandes, etc. Uno puede elegir, por ejemplo, este punto y este punto, que son puntos en los cuales uno espera que hayan tensiones altas. Siempre y cuando las secciones transversales dentro de los tramos permanezcan constantes. Si, por ejemplo, en esta ubicación hay un cambio de sección transversal, es probable que tengamos que calcular en ese punto también. Entonces, una vez que elegimos los puntos en los cuales tenemos que calcular, y con puntos me refiero a las ubicaciones axiales de las secciones transversales, una buena práctica para identificar los momentos que actúan es hacer el producto vectorial de la fuerza por el vector posición. Entonces uno podría decir que si elijo la sección transversal en el empotramiento, en ese punto el momento en A es F1 vectorial R1, donde R1 es el vector posición desde el punto donde está aplicada la carga, y esto es un vector. ¿Está bien? Vamos a ponerle una barra como para decir que estos son vectores. Y de esta manera uno tiene directamente, solo haciendo el producto vectorial, tiene las 3 componentes del momento. O sea, el momento en X, en Y y en Z, dependiendo de la distribución de los ejes, uno de esos momentos va a ser un momento torsor y los otros 2 van a ser momentos flectores. Entonces, esta es una buena forma para encontrar la solicitación en determinada ubicación axial, es decir, para determinada sección transversal, sin tener que recurrir mucho a la intuición. Esto es más mecánico. ¿Está bien? Uno define directamente un sistema de coordenadas y, dependiendo de la definición del sistema de coordenadas, hace F vectorial R, y con eso encuentra las componentes del momento, de los 2 momentos, de los 3 momentos, de los 2 flectores y del momento torsor. Y una vez que tiene esas componentes, ya es más sencillo calcular tensiones. ¿Está bien? Porque si ya ubiqué los puntos de la sección transversal, por ejemplo A,
B, C y D, y conozco las tres componentes, sé que si en esta sección transversal tengo momento torsor, lo voy a tener en los 4 puntos. ¿Está bien? Y sé que si tengo un momento flector en la dirección Y, y resulta ser que para esa sección transversal el eje Y es este, entonces yo tengo momento flector Y, entonces en estos dos puntos voy a tener tracción y compresión, y en estos puntos voy a tener tensión normal 0. Y de la misma manera lo puedo hacer para la otra componente de momento flector. De la misma manera que uno hace esto, puede trasladar directamente la fuerza al punto para saber el efecto de la fuerza de corte. Y si uno encuentra que la fuerza trasladada en ese punto tiene componentes que están en el plano, quiere decir que son fuerzas de corte. Y si encuentra una componente que es normal al plano, quiere decir que son fuerzas normales. Entonces, analizando el problema vectorialmente, quizás es más difícil equivocarse, porque uno no tiene que recurrir tanto a la separación de componentes y analizar los efectos por separado. Creo que es una buena manera de abordar los ejercicios. Cada uno lo puede resolver como les parezca conveniente. No es que hay un método correcto y un método incorrecto. No quiero decir con esto que la forma en la que hicimos los ejercicios anteriores estaba mal, sino que por ahí esta forma resulta más conveniente en problemas que son más complicados. Tengan en mente que siempre el objetivo es determinar tensiones principales en cada uno de los puntos, y una vez que obtuvimos las tensiones principales en cada uno de los puntos, nos quedamos con la más grande de las tensiones principales para dimensionar. Obviamente a la más grande de las tensiones principales la tenemos que comparar con la tensión que nosotros hemos definido como tensión máxima aceptable. Si es la tensión de fluencia, está bien. Si es un porcentaje de esa tensión de fluencia porque quieren tomar un coeficiente de seguridad, también está bien. Son criterios que dependerán digamos, del ingeniero particular, o sea, de cada uno de ustedes, o bien de la norma que estén utilizando para calcular. Creo que nada más. Espero que se haya entendido. Bueno, terminamos con la clase. Espero que se haya comprendido el tema, que a partir de esta clase puedan tener una mejor idea del problema de tensiones combinadas, y sobre todo que puedan trasladarlo a lo que vimos a la práctica. Nos vemos la próxima.